Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí en el seminario permanente de ética animal. El día de hoy la fecha es extraordinaria, ya que se realiza los segundos viernes de cada mes, pero por las cuestiones de las vacaciones entre las universidades y todo esto, entiendo que se recorrió. Soy Guadalupe Castorena. Por este tiempo soy la presidenta de la Asociación Civil Movimiento Ambiental de Aguascalientes y estoy muy contenta de estar en esta sesión como en todas las anteriores, siempre gustosa de aprender y de que nos vuelen la cabeza con lo que nos presentan, ya que, bueno, pues estamos en el proceso del movimiento ambiental. Pensamos que, que la información hace lo suyo y a partir de ahí tomamos decisiones que, que estén documentadas a partir, bueno, de la expertise, en este caso de nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Y le paso la palabra a Víctor Salazar, que nos va a hacer la presentación de nuestro primer ponente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lupita. Bueno, pues quiero agradecer que hayan aceptado el participar en esta sesión, tanto al doctor Alejandro Tomasini y al doctor Cristian Moyano. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestro primer ponente, que es el doctor Alejandro Tomasini Basols, que es doctor, bueno, ha obtenido grados en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Varsovia y la Universidad de Oxford. Es miembro del sistema completo, es miembro de tiempo completo desde hace 37 años del Instituto de Investigaciones Filosóficas, miembro del SNI en nivel 3 y ha publicado un poco más de 120 artículos y 25 libros. Y en la actualidad su trabajo se centra ante todo en las filosofías de Ludwig Wittgenstein. Le cedo la palabra al doctor Alejandro Tomasini Basols. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Espero que lo poco que tengo que decir al respecto sea estimulante y podamos tener algún intercambio fructífero. Quisiera pensar que no nos va a pasar lo que pasó con Platón en alguna ocasión. Platón, como ustedes saben, tenía una escuela que era la Academia, estaba enfrente de la estatua de Academos. Era una escuela un tanto subversiva porque era una escuela en donde se enseñaba, entre otras cosas, a pensar libremente, y eso es un problema para el status quo, sea el que sea. Y entonces le cerraron su escuela, pero luego regresó y ofreció dar una conferencia sobre el bien, y pues hubo la asistencia esperada, pero él llegó y habló sobre los números, sobre matemáticas. Siempre hay vinculaciones entre temas, pero pues fue una sorpresa. Yo espero que no nos pase exactamente eso, aunque en algún sentido, de alguna manera eso va a ser inevitable, porque hay que dar rodeos, y aunque porque los temas están vinculados, entonces para llegar al tema que nos interesa, a veces tenemos que hacer un recorrido inesperado. Y yo creo que lo que es importante entender es que la discusión, el debate, la investigación, el análisis del tema de los animales, dicho de la manera más gruesa posible, de una u otra forma culmina siendo también una reflexión sobre el ser humano y sobre las personas. La más recóndita y maravillosa de las galaxias en los límites del cosmos, y los más maravillosos procesos naturales y los más bellos ejemplares de todo. Todo eso adquiere sentido en relación con los humanos, que somos quienes los captamos, por así decirlo, vía nuestras redes lingüísticas, nuestros sistemas conceptuales. Y entonces es como adquieren vida, porque si hay eventos, situaciones, fenómenos de los que no tenemos ni idea, pues eso no forma parte de nuestra existencia en ningún sentido, no nos toca. Entonces el tema de los animales es importante per se, sin duda alguna, pero también va a
darnos muchas lecciones respecto a la naturaleza humana. Por ejemplo, respecto a las pasiones humanas, respecto a todo lo que los humanos son susceptibles, capaces de hacer, la educación, en fin, muchísimas cosas. Hay dos como acercamientos al tema, me parece a mí. Uno que es el científico, el que es el estudio de la vida animal desde todas las perspectivas posibles, empíricas, en donde se pueden hacer investigaciones empíricas. Entonces, bueno, está la biología, desde luego, pero también la economía, el comercio, el show business, ¿no? La industria del entretenimiento, todo lo que tenga que ver con animales. Ahí están los datos, las estadísticas, etcétera. En el mejor de los casos, como en biología, de lo que se trata es de proporcionar explicaciones causales de los fenómenos. Y hay ciertos modelos explicativos que ya son bien conocidos y lo que es una teoría científica y lo que se puede decir acerca de la fisiología de los animales, sus orígenes, sus modos de reproducción, todo lo que se... Esto a lo que lleva es una acumulación de datos. Pero es evidente que la visión puramente cuantitativa, aritmética, numérica, por así decirlo, no es suficiente, no basta. Se necesita un acercamiento distinto, un acercamiento más global, más universal, un acercamiento en donde aparezcan nociones que no aparecen en ciencia, ¿sí? En las ciencias, por desarrolladas que sean. Cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el sentido de las cosas, el valor, la importancia, etcétera, todo este tipo de consideraciones. Dejo de lado las estéticas, todas, que son importantes y que son independientes de las otras. Es decir, a ver, es muy importante, ese es el enfoque filosófico, es muy importante no confundir clases de preguntas. ¿Por qué? Porque después se pueden plantear interrogantes que se pretende resolver por medios científicos. Y eso, a mi modo de ver, lleva simplemente al fracaso y se puede ilustrar de muchas maneras. Por ejemplo, en el caso de la psiquiatría, el psiquiatra sí es el científico que de alguna manera manipula a través de experimentos y demás las funciones cerebrales y puede controlar a una persona y de hecho lo hacen, ¿no? Son de alguna manera, se han convertido en una especie de policía para muchas policías civil, para controlar a muchas personas, pero el psiquiatra trabaja sobre la base de muchos valores entendidos que él no cuestiona, ¿sí? El psiquiatra toma como plataforma ciertos valores sociales establecidos que son los de su sociedad, que es los que le dicen lo que es el ser humano sano, el ser humano completo, el ser humano que se desarrolla bien, etcétera. Y eso es, da como resultado una serie de prácticas que son sumamente nocivas a final de cuentas. Por ejemplo, con el desarrollo de la psiquiatría, pues se desarrolló también el tratamiento a través de fármacos de los niños, ¿sí? Entonces, cuando yo era niño, hace ya algunos años, no voy a entrar en esos detalles, había niños que ahora serían clasificados como hiperactivos, pero bueno, había un regaño, había un castigo y se portaba uno bien y ya, y punto. No, ahora le ponen al niño, le dan Valium o le dan lo que sea, ¿sí? Y consideran que eso es progreso. Bueno, no. Entonces, entonces, digamos, el caso de la psiquiatría es paradigmático.
Está por un lado el control científico, pero hay por otro lado consideraciones que no son de la ciencia y que los científicos no cuestionan y que no saben. Y entonces, tenemos que distinguir. Yo aquí no voy a proporcionar mayores datos de los que ya todos ustedes seguramente conocen, se saben de memoria. Quizá digamos algunos ejemplos para ilustrar, pero no es ese, no es mi interés venir a enriquecer el caudal de datos que ya se tienen. Eso ya, yo diría prácticamente que ya se sabe todo sobre los animales, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, no es ese el enfoque que a nosotros nos conviene. Nosotros queremos un enfoque filosófico, en donde se planteen preguntas que no responde la ciencia o que no responden las disciplinas empíricas, porque si no, entonces ya no estamos haciendo filosofía, ¿no? Si nosotros queremos preguntar por el valor de la vida animal, por lo que sería la actitud correcta de los humanos hacia los animales, si puede haber algo así como una única actitud, o si esto se tiene que matizar, variar y demás, qué tan integrados están las vidas humanas y animales, en fin, consideraciones sobre la naturaleza en su conjunto. Eso es más, me parece, la tarea a la que nos debemos abocar. Y claro, tenemos un objetivo en mente, pero ¿por qué? Y eso hay que justificarlo. Yo creo que comparto aquí los valores de todo mundo. Eh, Sabemos del sufrimiento animal, sabemos de la explotación bestial de los animales en todos los contextos, laboratorios, rastros, circos, todo lo que sea, ya sabemos. Y estamos en contra, digamos, nos sublevan, nos indignan todas las cosas que los humanos hacen con los animales. Claro que al hablar de los humanos, pues ya estamos metiendo en un saco 80,000 distinciones que habría que señalar, pero para efectos de la exposición. Todo eso sí hay que hacerlo, pero yo pregunto, ¿qué pasaría si aquí, no yo, porque no quiero adoptar ese papel, pero alguien, es perfectamente imaginable, quisiera jugar el papel de abogado del diablo o quisiera simplemente exponer sus ideas de manera abierta y que no coincidieran con nosotros? Es decir, por ejemplo, de la Biblia, del Antiguo Testamento, se puede deducir, o por lo menos inferir, todo un cierto código de conducta respecto a los animales, basado en una convicción que a mí, aunque es en algún sentido obvio que es el hecho, es tal cual, la implicación moral que se extrae me parece equivocada. En la Biblia se dice por ahí que Dios le dio a los humanos, no sé si nada más a los adeptos de Moisés, pero digamos a los seres humanos, les dio la tierra con todo lo que contiene. Haz lo que quieras. Este es un don de Dios para ti. Tú puedes hacer con eso. Bueno, si yo acepto que Dios nos dio la tierra con todo lo que contiene, entonces yo, ¿por qué tendría que tener escrúpulos con los árboles, los ríos o los elefantes? Digo, ¿sobre qué base? Entonces, quiero señalar que por muy obvio que nos parezcan nuestras intuiciones respecto a los animales, su sufrimiento, etcétera, innecesario, es perfectamente imaginable que haya alguien que sostiene lo contrario y que piensa lo contrario y que siente lo contrario. Y aquí el reto consiste no en insultarlo y dejar de hablar, aunque quizá en algún momento de las discusiones en eso
termina, sino en ver cómo se le refuta. Y eso no es tan simple, ¿sí? Entonces, yo creo en parte que la peor línea de acción, la peor estrategia frente al problema que plantean los animales es la de adoptar una visión sentimentaloide, no quiero decir paternalista, porque podría ser maternalista también, pero digamos, una visión sentimental, conmovedora de los animales. Y yo digo, sí, la puedo compartir, pero eso no basta. Aquí se necesitan argumentos. Entonces, el punto es articularlos, ¿sí? Porque si no, lo que se está haciendo, pues es simplemente una labor de convencimiento, es como, digamos, de proselitismo, de catecismo animal. Y yo puedo simpatizar con eso, pero eso racionalmente no basta. Entonces queremos saber cómo posicionarnos frente a los animales. Y ahí el asunto es bastante intrincado, me parece a mí, ¿sí? Y es intrincado no solamente porque los humanos son como son, sino porque en determinadas circunstancias son peores de lo que pueden ser. Y yo creo que a todos los males naturales a los que están sometidos los animales, todos estos males se exacerban de manera exponencial en el sistema capitalista. ¿Por qué razón? Porque el sistema capitalista obviamente, es una tautología lo que voy a decir, pero bueno, es el sistema, el modo de producción de mercancías. Es decir, el sistema capitalista tiene como objetivo producir objetos para venderlos y ganar. Y todo lo que se toca aquí, todo, Marx dice inclusive hasta las relaciones personales, son objetos de uso y de intercambio. Y los animales se convirtieron en eso. Entonces, aquí tenemos un problema porque, por un lado, nos las vemos con seres vivos, pero por otro lado, nos las vemos con mercancías. Entonces, ¿qué tiene prioridad ahí? Porque no es nada más decir yo quiero, yo no quiero, yo no lo veo así. Nosotros vivimos en un sistema que nos mueve, nos hace partícipes, queramos o no. De ello, no hay forma de salirse, ¿no?, del mundo, aunque el mundo para nosotros se reduzca al planeta, no hay forma de salir de eso. Y entonces, ¿cómo conciliar o cómo darle satisfacción a ciertas intuiciones cuando, por otro lado, estamos sometidos a ciertos procesos que son factualmente, no lógicamente, pero sí factualmente inevitables? Los animales siempre han sufrido, digamos, a manos de los humanos desde que estos aparecieron en la faz de la tierra. Pero no es lo mismo matar a un mamut para comer durante 2 semanas 3 tribus de 100 personas o 100 seres, Homo sapiens o como sea, que tener auténticos campos de exterminio que ya ni siquiera son de concentración, en donde hay miles de animales, cientos de miles de animales que en ciudades subterráneas, en donde no ven la luz del día, etcétera, nacen, crecen encadenados allí, todo para producir hamburguesas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para no caer en los excesos? Bueno, es que la lucha contra por los animales se tiene que traducir también, en algún sentido, es una lucha contra el capitalismo. Es una forma de protestar contra esta
transformación que se efectúa en el sistema de ser vivo a ser mercancía. Entonces, ahí hay un problema que no va a ser tan fácil de responder. Bueno, entonces, ¿cómo nos conectamos, nos posicionamos con los animales? ¿Sí? El mundo animal, el mundo humano están entrelazados y no hay forma de separarlos. Esto es como un elemental. Cuando yo empecé a trabajar sobre el tema por la encomienda que se me hizo de escribir algo sobre los animales, empecé a buscar datos en internet sueltos y bueno, pues es horroroso. Y el problema son más que los animales, digamos, los seres humanos, ¿no? Yo encontré el dato y lo ratifiqué, lo busqué por ahí, lo encontré en distintas fuentes. Por ejemplo, se mueren 350 millones de animales al día. Es decir, entre camarones, ostras, pollos, reses, cerdos, patos, salmones, cangrejos. Simplemente cuando uno ve cómo sacan los pescados, los peces en las embarcaciones y en 150 países, bueno, es que son cantidades escalofriantes. Y lo más escalofriante es cuando, o bueno, no lo más escalofriante, pero forma parte de este mismo cuadro, el desperdicio de tanta vida, ¿sí? Los excesos de apropiación de vida para luego desperdiciarla en gran medida, ¿no? No hay nada más ofensivo o bueno en este contexto. Sí hay cosas siempre más ofensivas, pero de otra naturaleza, pero de ver gente que pide un pedazo de carne en un restaurante y deja la mitad, ¿no? Dices, bueno, es que no tienes conciencia de todo lo que está detrás de eso. Ese es un poco un fenómeno como muy parecido al fenómeno que Marx llama el fetichismo de la mercancía, ¿sí? La gente va y compra y no sabe, no entiende que eso que compra es trabajo encarnado y que tiene un cierto precio, etcétera, ¿no? Se le presenta como una mercancía y no sabe que es trabajo acumulado que está metido ahí, trabajo humano. Bueno, lo mismo pasa con los animales, sí hay el fetichismo animal en este sentido. Son rápidamente, digamos, no hay ámbito de vida en donde el animal no aparezca, no solamente la comida, y que es un problema humano de nuevo, porque si mueren tantos pescados y tantos cerdos y tantos pollos, es porque hay que alimentar a más de 7,000 millones de personas. O sea, los animales, sobre los animales recae en gran medida el peso de la manutención de 7,000 millones de personas. Ahora, entonces, realmente, ¿cuál es el problema? El problema son los miles de millones de personas. ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, ese problema ha mostrado no tener una solución pacífica. Ya desde la Segunda Guerra Mundial, desde que se fundaron ciertos grupos, Bilderberg y demás, que pensaron en los problemas de sobrepoblación, inclusive si los pensaron desde su propia perspectiva, sus intereses, desde la perspectiva de sus intereses, se trató de frenar el crecimiento demográfico. Se impulsó la ciencia, se hicieron inversiones muy grandes, salió la píldora, los anticonceptivos, toda una rama nueva de la medicina que se desarrolló para frenar el crecimiento. Pues hubo píldoras y hubo todo y la gente sigue reproduciéndose por montones. Después, a través de fenómenos culturales, pornografía, películas, de todo, se promovió la homosexualidad también como un mecanismo para frenar el desarrollo
la expansión tampoco funciona. ¿Sí? Sigue creciendo. Bueno, quizá una tercera ola sean los virus y quizá una tercera forma de tratar de detener a toda costa esto que no se para, que es el crecimiento, y hay que dar de comer, y hay que destruir más bosques, y hay que destruir más selvas, y hay que acabar con el agua. Bueno, ese es un problema para todo el mundo. Ya no queda más que la bomba atómica, porque ¿cómo se va a parar si la gente se sigue reproduciendo? Bueno, entonces, los animales son, digamos, los chivos expiatorios en gran medida de todos estos problemas. Ahora viene toda esta nueva moda, digamos, de comer gusanos, cucarachas, lombrices, caracoles y demás. Son proteína, digamos, más proteína que una lombriz, yo no sé que pueda haber, pero cómo se presenta y se maneje, ese es un asunto de los especialistas en la propagación de ideas. Eso hay montones, y eso se va a presentar como moda, como exquisitez, como descubrimiento, pero el punto es que ya no hay manera de producir más, o sea, de generar más carne, más filetes y demás. Entonces, bueno, ese es un problema. Los animales están presentes no solamente desde el punto de vista de la alimentación, sino también la vestimenta, los cinturones, las bolsas, las chamarras, las faldas, todos los zapatos, todo eso. No vamos a renunciar a todo eso, ¿sí? Eso yo creo que ese es otro dato. Yo creo que aquí hay que ser bien realistas. ¿Y cómo es ser realistas? Es ser crudos en este sentido. Los animales están esclavizados por los humanos. Son propiedad humana. Los animales son satisfactores de un número altísimo de requerimientos humanos. Va a estar un poco difícil que eso acabe, ¿sí? Entonces hay que ser realistas, es decir, hay que promover cambios en la educación, cambios en la perspectiva de las personas, cambios políticos, cambios sobre todo legislativos, que es por donde hay que empezar, cambios en las leyes, creo yo, pero a sabiendas de que hay un límite y no caer en utopías que van a terminar haciendo más daño que otra cosa. Entonces, bueno, nosotros queremos tratar de delinear lo que sería la política correcta frente al problema animal en el marco de lo que es la vida humana, porque no hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos posicionamos frente a ellos? A ver, primero, yo creo que no estará de más preguntarnos, hacernos ciertas preguntas para ir acotando mejor nuestro tema y entendiendo mejor, más que acotar, pues está suficientemente acotado, entendiendo mejor. La pregunta es, yo preguntaría, ¿qué es ser animal? Para entender la dependencia de nuestro concepto de animal respecto al concepto de nosotros mismos. Una pregunta, yo lo presento esto como axioma, digamos, y si quieren lo discutimos, pero una pregunta de tipo filosófico no se responde con datos científicos, ¿sí? Es absurdo. Entonces, si yo pregunto qué es ser animal, lo único que no estoy esperando es una respuesta del biólogo. Eso no me interesa. Es como si yo pregunto qué es ser un hombre mentalmente saludable. Lo que no quiero es que venga el psiquiatra a decirme lo que es un hombre saludable, porque me va a decir algo con lo que no voy a estar de acuerdo. Entonces, ¿a qué llamamos animales? Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué razón? Porque vamos a entender que lo que es un animal
y que por lo tanto es un ser vivo y que por lo tanto es un ser que siente, etcétera, es hasta cierto punto y en gran medida un asunto de convención lingüística. No es que nosotros reconozcamos el dolor en el animal, lo reconocemos por el parecido que tiene el dolor animal con las expresiones de dolor por parte de los humanos. Nuestro concepto de dolor es el del dolor de las personas. Aquí es importante casi tener esto así como un principio. El orden genético es el inverso del orden conceptual. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando queremos aclarar cosas, nos vamos al plano del orden de la formación de conceptos. Cuando queremos investigar datos, entonces nos vamos al orden empírico, pero son cosas distintas. Entonces, ¿cómo surge el concepto de tener un dolor? Bueno, porque vemos que a alguien le pasa algo, que hace muecas, que grita, que llora, que se sacude, que tiene una herida, que sangra, cosas por el estilo. Entonces, no porque yo sienta el dolor en la otra persona, yo eso no sé qué le pase, pero yo sé que yo digo que tiene un dolor porque se conduce de cierta manera. Entonces, la conducta humana está estrechamente vinculada con el concepto de sentimiento, sensación, estados de conciencia, etc. ¿Cómo? Si yo le pongo un soplete o una sierra eléctrica, le corto un dedo, un brazo, una mano a una persona, voy a ver una conducta terrible, ¿no? Y hago lo mismo con un animal y va a pasar más o menos lo mismo, entonces yo traslado mi concepto y digo, sí, claro que le duele. Se quema, le duele, sangra, le duele, etc. Bueno, y ahí podemos seguir en la escala animal, pero ¿hasta dónde? Digamos, yo llego hasta una rata, un ratón, que es una cosita así, pero una mosca, ¿le duele a la mosca? Vamos a decir que le duele a una chinche que le hagan así. ¿Alguien se preocupa? Es que las reacciones de la chinche obviamente no son ruidosas, no, sí mueve las patitas, quizá hará alguna cosa, punto. Entonces, ¿hasta dónde vamos a adscribir dolor? No es nada más a decir a todos los seres vivos, no, pues las bacterias también son seres vivos, tienen dolor. ¿Alguien se preocupa si el virus, el SARS-CoV-2 le duele algo o si le echan cloro y lo matan o lo que sea? No, eso no nos preocupa, ¿no? Nos preocupa en la medida en que las reacciones de los animales son discerniblemente parecidas a las reacciones de los humanos. Hasta ahí llega la aplicación de nuestros conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que los animales son seres vivos y son seres que sienten, por lo menos en su gran mayoría, hasta los límites, hasta donde llegamos en nuestra aplicación de nuestras nociones y conceptos. Más allá ya no. Entonces no tiene mucho caso hablar de los animales, sino de los animales que quedan, a los que se les puede aplicar el aparato conceptual humano, ¿sí? Por ejemplo, amor filial. Nosotros sabemos lo que es el amor filial, el amor padre-hijo, las relaciones familiares, y vemos los parecidos en los animales. Entonces decimos, sí, claro, la leona quiere a su cachorro, la hiena también, etcétera, ¿sí? Entonces, hay estos traslados de significado, por así decirlo. Bueno, muy bien. Entonces reconocemos que los animales, como los humanos, son susceptibles de sufrir, de padecer, etcétera. Sí, lo reconocemos. Eso es nuestro punto de partida. Ahora, tenemos que argumentar por qué no queremos generar sufrimiento, y menos sufrimiento innecesario, ¿sí? Sufrimiento gratuito. Entonces, hay cosas que, como digo, no vamos a poder hacer.
yo les pregunto, y esto es una pregunta para todos nosotros, ¿estamos dispuestos a dejar los tacos al pastor, los filetes de esto, lo de aquello, la carne, el pollo en no sé qué? Yo creo que no. Es decir, los animales van a jugar el rol que juegan inevitablemente. Habrá vegetarianos, habrá esto, habrá veganos, habrá lo que quieran. Son minorías en la práctica insignificantes. Pero además no solo eso, sino que es natural. La hiena se come una cebra, el otro, el águila se come el otro. O sea, así es el reino animal del cual nosotros formamos parte. Si alguien está descontento con eso, digamos, como un San Francisco de Asís o algún rebelde en el sentido de los hermanos Karamazov, de Iván Karamazov, que está en rebeldía con Dios por lo que pasa en la tierra, bueno, ahí ya es una protesta que nos rebasa. Entonces, nosotros sabemos, tenemos estos principios éticos de los cuales queremos derivar reglas de conducta, reglas morales. Evidentemente, ética y moral no son lo mismo. Y nada más voy a hacer una aclaración rápida para que no nos perdamos en esto. El lenguaje se rige por principios de economía muy estrictos. No hay nada superfluo en un lenguaje. Si hay dos palabras que tienen exactamente el mismo significado, una desaparece. Entonces, no. Hay siempre variaciones. Entonces, ¿por qué la gente usa ética, la palabra ética y la palabra moral como si fueran intercambiables? Bueno, pues por ignorancia. No me extraña de los diputados y todo eso, porque no podemos esperar de ellos mayor sabiduría, pero digamos que son niveles de abstracción distintos. Una regla moral es una regla de acción, una prescripción. Haz esto, haz aquello. ¿Sí? No pongas los pies aquí, límpiate los pies al entrar, lávate las manos. Esas son reglas morales. Pero las reglas morales se tienen que justificar. ¿Por qué hago esto y por qué no hago otro? Y es al momento de justificar las reglas morales que entran en juego los principios éticos. Los principios éticos, pensando primero en los seres humanos, como ya lo planteé, son principios muy complejos porque tienen que combinar dos aspectos, dos facetas tienen. Una faceta normativa y una faceta descriptiva, porque son principios que inducen o que promueven algo en función de la naturaleza humana, ¿sí? En este caso. Por ejemplo, hay quien promueve el placer o quien promueve la obediencia a los padres o qué sé yo, principios así muy generales, el amor, en conexión con las personas, etcétera. Y de ahí se supone que vamos a derivar reglas de conducta que son positivas, que van a promover mejor la vida, van a tener mejores consecuencias, etcétera. ¿Sí? De una u otra manera, las consecuencias hay que tomarlas en cuenta, pero los principios se presentan como independientes, como encontrados de manera racional, etcétera. Entonces hay que hacer toda la labor de conexión. Entonces nosotros aceptamos que los animales son seres vivos, seres que sufren, y vamos a aceptar, para no discutir eso, que estamos, digamos, en contra del sufrimiento innecesario, del tormento absurdo, estamos en contra del maltrato injustificado, y esa va a ser nuestra plataforma. Ahora, justificar eso, pues requeriría discutir lo que el oponente diría, ¿sí? Porque habría gente que diría, pues no estoy de acuerdo con eso, y podría dar argumentos también. Entonces, nosotros queremos implementar eso sobre la base de una ética no compasiva o no necesariamente compasiva, sino simplemente de
de rechazo del dolor innecesario, porque sabemos que el dolor es lo malo, lo que no queremos en nuestras vidas, lo que queremos evitar. Y como estamos integrándonos al reino animal y queremos hablar de los animales que se conducen como nosotros cuando sienten dolor, entonces hacemos extensivo este principio hacia ellos. A partir de eso, entonces queremos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a implementar eso? Bueno, desde mi punto de vista, la estrategia correcta tiene varias etapas y tiene varios ámbitos de aplicación, de acción. Hay varios ámbitos. Y desde luego hay un ámbito social y uno individual. Y son diferentes prescripciones, diferentes reglas, diferentes clases de principios los que operan en uno y en otro. Pero yo creo que son conciliables y que se podría en principio generar un sistema que fuera ético, jurídico, político, individual, moral, coherente y conducente digamos, a apoyar, a defender, a evitarles a los animales multitud de situaciones denigrantes, dolorosas, penosas, horrendas, innecesarias, sobre la base de que es lógicamente imposible, ni siquiera digo factualmente, sino más fuerte todavía, lógicamente imposible desarrollar una política total, completa en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el enfoque aquí? Bueno, yo creo que hay un enfoque jurídico, en primer lugar, que claro, presupone un cambio de actitud en la gente, porque para que un legislador lleve a la Cámara de Diputados, de senadores, de los comunes o de representantes o como se le quiera poner, eso no importa, Congreso o como sea, lleve una propuesta, tiene que estar convencido de eso, ¿sí? Entonces tiene que haber un proceso de reeducación de la persona, porque ya lo dije, los animales por naturaleza están supeditados y son dependientes de los humanos que les han ido quitando sus hábitats, sus mecanismos de todo, de reproducción, de vida, natural. Ahora en cualquier momento vemos un león caminando y atrás un conglomerado de edificios y el león tiene que vivir ahí, punto. Y lo que pasa con el león pasa con la jirafa, los castores, con todo, O sea, el ser humano es la especie depredadora más grande que hay, punto, no hay comparación. Por eso, entre paréntesis, es tremendamente molesto, digamos, molesta toda esta propaganda que no sé qué orientación tenga, pero de que hay un elemento ahí de distorsión ideológica me parece claro. Entonces estos documentales que son por miles, ¿no? En donde se habla del tiburón asesino, de nuevo la proyección de conceptos humanos hacia los animales, el león cruel, la hiena maldita, cosas por el estilo. Esos son los humanos en primer término, no los animales. Pero eso es una descripción completamente ridícula y absurda, ¿sí? Los animales no hacen lo que hacen los humanos, pero sí, claro, tienen que matar para comer, tienen que, se comen vivo al animal, en fin, todo este tipo de cosas. Sí, pero lo hacen en un caso y no vuelven a hacerlo sino hasta la semana siguiente para que toda la manada se vuelva a nutrir. Aquí opera un principio de la dialéctica que yo creo que es muy útil tener presente porque se puede aplicar en muchos contextos, es el cambio de cantidad en calidad.
Sí, matar un animal y comérselo no está mal. Matar 5, no sé, pero matar 1,000,000, sí, ahí ya no hay, eso ya es un crimen, ¿sí? Entonces, hay un cambio en la cantidad y entonces el problema se transmuta. Entonces, los animales van a estar siempre sometidos a los humanos. Eso yo creo que es el dato del cual tenemos que partir. Voy a quitar una cosa que está aquí. Perdón. Es que no sé. Ah, sí, perdón. Ay, no, es que estoy viendo los comentarios y me perturba un poquito. Prefiero no verlos ahorita para luego dejar la discusión para después. Y no sé cómo quitarle aquí los comentarios. Bueno, no Sí, importa. lo apoyo con esto. Sí. Sí, mire, en el grupo, para no interrumpir al expositor, se van poniendo las preguntas en Ya, el chat y al ya. final las vamos revisando y se le va a Perfecto. dar la palabra a los participantes. Perfecto. Se Bueno, eliminan solas, entonces, como ahorita hay mucha actividad en el chat, por eso aparecen ya, estos globos, pero sí, es que no, que estoy viendo y luego digo objeciones y tal, bueno, está bien, ahorita vemos. Ya, sí, prosigo, no hay problema. sí, aprovecho para decirle que lleva aproximadamente 50 minutos para que Ay, uy, me falta. Bueno, está bien, ahorita termino. adelante. Entonces, tenemos que adoptar la estrategia esta jurídica, pienso yo, y sobre la base realista de que no se va a acabar con el problema de manera definitiva y total. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que para que los animales no se pueden defender de los humanos. Ese es otro dato, ¿sí? Están esclavizados, no se va a poder acabar con su sufrimiento, no se pueden defender solos. Para decirlo, los animales no tienen otros abogados potenciales que los seres humanos. No hay quien los defienda, ¿sí? Un león será muy fuerte y todo, pero si le ponen un tanque encima, pues no hay problema. Entonces, se necesita transformar su estatus. ¿Cómo se les defiende? Transformando su estatus. ¿Y en qué consiste la transformación de estatus? En convertirlos en seres con derechos. Eso es el punto. Entonces, ¿cómo se convierte al animal en seres con derechos? A través de la legislación. Es decir, estableciendo en los códigos penales, básicamente, yo diría, no sé si civiles, pero penales sí, castigos, multas severas frente a todo estos excesos con los animales. El caso prototípico de la semana, porque de esos ahí van saliendo semana tras semana, pues los campos estos de tigres y leones aquí en la Jusco, en la Ciudad de México, en las afueras de la Ciudad de México, en donde lo único que hacen es clausurar. Eso no es conferirle derechos a los animales. Prácticamente no es nada, ¿sí? Entonces, quiero aclarar rápidamente lo que es tener un derecho, para que no nos engañemos. Tener un derecho, si vamos a rechazar por metodología filosófica las preguntas de tipo ¿qué es X? ¿Sí? ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es un valor? ¿Qué es un concepto? Eso no tiene mucho sentido enfocar las cosas de esa manera. Más bien vamos a decir, ¿de quién decimos que tienen derechos? ¿Cuándo decimos que alguien tiene efectivamente un derecho? ¿Cuándo decimos que ya perdió un derecho? ¿Cuándo decimos que solo aparentemente tiene un derecho? Etcétera. Si yo tengo derecho a caminar por la calle y alguien me impide caminar por la calle y yo no puedo ni demandarlo ni defender mi derecho, entonces yo no tengo ese derecho. Porque un derecho es una prerrogativa socialmente avalada, pero que se puede defender. Si no se puede defender, entonces no hay derecho, más que en el papel o verbalmente. Los derechos tienen que ser objetivos y tienen que valer. Un derecho es algo que se defiende, un derecho es algo que se impone
y se impone por la fuerza, ya sea legal, gubernamental, y digo legal, porque si no es por la fuerza, es otra cosa, ese es el reino animal, ese es otra cosa. La vida natural es otro. Entonces, se tiene que poder defender un derecho. Entonces, ¿qué queremos con los animales? Que tengan derechos. Esos derechos tienen que ser derechos a la supervivencia, al bienestar mínimo, etcétera, etcétera, y evitar el sufrimiento innecesario, la conducta degradatoria, podríamos decir insultante, ¿no? De poner a un oso a bailar con un gorrito y todo lo que ya sabemos que hacen los humanos, que se han hecho, todo lo que ya sabemos que está en la historia y que está en la vida cotidiana, en estos tiempos más que antes, ¿sí? Antes, hasta donde yo logro ver, digamos, había sacrificios, las hecatombes griegas, del sacrificio de 50 toros para Zeus, en aras de Zeus, o la cacería, digamos, ¿sí? Como actividad placentera, pero en nuestros tiempos está la tauromaquia, las peleas de gallos, las peleas de perros, las peleas de camellos, todo lo que hacen los humanos con los animales. Eso, obviamente, eso es dolor innecesario. Eso es algo que hay que combatir, pero no combatir con no debería, no. Hay que implementarlo en las leyes y castigarlo cuando se produce. Si agarran a alguien en un palenque secreto peleando gallo, cárcel y mucho dinero. Porque si no, entonces los gallos no tienen derecho y eso es hacerse tontos. Entonces, primer punto es la instauración de un sistema jurídico que efectivamente defiende. ¿Quién lo va a hacer valer? Otros seres humanos. Para que nosotros lo podamos hacer, implementar, no basta con agarrarse de una corriente de pensamiento que está ahí medio a la moda. No, hay que estar convencido de eso, ¿sí? Hay que estar convencido porque uno tiene una línea de pensamiento y de conducta coherente con lo que habíamos dicho, porque adoptamos esa actitud y la enseñamos de respetar la vida del animal, de no hacerle daño a los animales. Sin embargo, parte de lo que yo decía en el librito sobre los animales es que inclusive si se logra implementar una política justiciera, digamos, frente a los animales, vis-a-vis los animales, y lográramos reeducar a las personas para que respetaran la vida animal, ¿sí? Para que no aplasten hormiguitas porque están pasando por ahí, no tiene nada que hacer el tipo y destruye. En fin, eso requiere no de que seamos sentimentaloides, no, eso es una mala interpretación. Necesitamos estar convencidos de algo, de que hay cosas que no debemos hacer. Necesitamos una educación moral. Pero no basta, pienso yo, porque además de ser correctos, además de ser legales y legales políticamente, jurídicamente, correctos moralmente, la ayuda que los animales requieren vienen también de una actitud que yo, digamos, llamé religiosa en mi librito, una actitud que encontramos en otras sociedades y que es absolutamente opuesta al espíritu de la sociedad capitalista, que es totalmente, meramente mercantilista. Eso es lo que aquí prevalece. Y claro, estamos peleando por algo que es distinto. Es el respeto a la vida, más que el respeto, el amor por lo que acarrea ese respeto por lo que existe, por lo que hay, por la no destrucción de los seres vivos, ¿sí? Porque estamos convencidos de eso. Entonces, a sabiendas de que todas las mejoras posibles se dan en el marco en un marco limitante de interacción con los animales. El sufrimiento humano es
prácticamente imposible de erradicar, pues cuanto más el animal. Entonces, pero hay una causa y hay una orientación y hay líneas de conducta. Una persona que es moralmente correcta tiene que modificar sus prácticas, tiene que modificar sus hábitos, sus culinarios y todo, porque si no, entonces no es coherente. Y ahí es donde se va a ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar, ¿sí? En fin, entonces, digamos, ese es el panorama, es una visión de los animales claramente delineada desde la perspectiva del ser humano, porque no hay otra, porque a mí me parece que un enfoque idealista desde el punto de vista de Dios y demás sobre los animales es fantasía lingüística pura, no es realista y no va a conducir a conductas, a la práctica eficiente en favor de la vida animal, que es, a final de cuentas, lo que más importa. Entonces, yo creo que la filosofía puede contribuir, siendo la filosofía básicamente especulativa, de investigación, de análisis, no directamente relacionada con cuestiones prácticas, pero sí puede esclarecer la temática de modo que, teniendo claro el panorama, podamos actuar con seguridad y con firmeza. Queremos orientar la vida, digamos, la legislación en esa, hay que pelearlo, hay que imponerlo, hay que protestar y hay que sacar esos programas adelante. ¿Pero por qué? Porque tenemos claridad. Y no estar, yo creo que la peor, si no la peor, bueno, no muy efectiva ayuda de a los animales va a venir de los enfoques sentimentales, de compasión, de conmiseración, etcétera, que, bueno, hablan bien de las personas que lo tienen, pero a final de cuentas no es lo que se requiere. Porque el ser humano, como especie, le declaró la guerra a los animales. Y la guerra la gana con toda facilidad. Entonces, por lo menos en una primera fase. Después, los desequilibrios ecológicos tan grandes que producen todas estas cosas, pues repercuten en los humanos, evidentemente, pero como los ciclos no son inmediatos y no se ven las consecuencias, la gente no presta atención, etcétera, entonces no importa. No, yo creo que se necesita decisión y para eso claridad intelectual. Y yo creo que solo es así como la filosofía puede contribuir en esto que es una lucha pues de cada vez más personas en el mundo. Bueno, creo que espero estar en tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Tomasini. Sin duda alguna, despierta en nosotros muchas inquietudes para seguir reflexionando en este tema. Y bueno, no quisiera yo abusar tanto de la palabra, más bien me gustaría retomar algunas de las cosas que se están discutiendo, porque hay una discusión muy, muy interesante en el chat. Es una de las primeras sesiones en las que hay esta discusión tan acalorada. Eso me gratifica muchísimo. Claro que sí. Bueno, vamos, si les parece más práctico, creo yo, voy a ceder la palabra a la doctora Rossi para que ella diga sus preguntas y posteriormente a Adriana Cosío. Si tienen algún problema con el micrófono o algo que no puedan abrirlo o que ustedes decidan no hacer la pregunta abiertamente, bueno, mándenme un mensaje rápido aquí en el chat
y entonces lo hacemos con base en lo que ya previamente ustedes escribieron en este espacio. Entonces, bueno, nada más para no dejarlo así. La doctora Rossi comenzó leo primero y ya después le doy la palabra para que, bueno, también tenga sentido esto del chat. Dice, ese es justamente el problema de tomar la sintiencia de por sí concepto de difícil comprensión como fundamento de la consideración moral de los demás animales. El fundamento debe ser otro, no simple y únicamente la sintiencia. El problema es que casi todas las corrientes filosóficas y jurídicas parten de la sintiencia, que es un comentario, no sé si quisiera completarlo, doctora Rossi, y también para entrar en diálogo con el doctor Alejandro Tomasini. No quiero abusar demasiado del tiempo porque de por sí ya una disculpa, doctor, lo estuvimos distrayendo con el chat. Fue una tremenda falta de respeto de mi parte, lo reconozco, pero hay veces en las que no me controlo a mí misma. No, está muy bien, por favor. Justamente discutíamos con algunos colegas en el seminario, bueno, coincidimos recurrentemente varias colegas. Discutíamos el tema de la sintiencia, ¿no? Como se suele utilizar como primer y desafortunadamente en algunas corrientes único criterio para dotar de consideración moral hacia todos los animales, ¿no? Yo les exponía que no es suficiente, es un primer paso, es necesario. La mayoría de los autores desde la filosofía del derecho que han abordado la cuestión animal desde, bueno, me puedo ir hasta Henry Salt en el siglo XIX, ¿no? Pasando por Regan, por Francione, tantos otros, parten de la sintiencia. Sin embargo, es necesario construir una teoría, por lo menos jurídica, de los derechos para los demás animales desde una perspectiva mucho más completa. Entonces la pregunta recurrente era, pero ¿cómo se completa, no? ¿Qué es ir más allá de la sintiencia? ¿No? Hay varias respuestas, era lo que yo comentaba, posibles, ¿no? Que dan, sí partiendo de la sintiencia como primer criterio, pero no como único, para atribuirles un valor inherente a los demás animales, ¿no? Pero aquí la cuestión, y me parece que algo que abordó muy bien en esta primera parte de la ponencia, es que justamente la condición jurídica que tienen los animales como propiedades, como objetos, como cosas, o sea, vivimos en sistemas que derivan de la tradición romano-germánica, en las que solo hay personas, que son los humanos, y son cosas, ¿no? Y hay cosas. Entonces, estos binomios, estas categorías binarias nos han traído como consecuencia que la relación humano-animal sea una relación de propiedad, ¿no? De completa dominación, sin tomar en consideración nada, ¿no? Entonces, yo creo que sí, partir de la sintiencia es un primer paso importante, reconocer transicionalmente, y ojo con lo que digo para que no vayan a saltar algunos de los colegas por ahí, transicionalmente aceptar que el régimen de propiedad al que están los sujetos los animales debe ser un régimen moderado, limitado, pero sí buscar, evidentemente, terminar con esta cosificación y con este régimen de propiedad, que sé que lo que estoy diciendo es una utopía, ¿no? Acabar con el régimen de propiedad de los demás animales, ¿no? Sí. Pero bueno, esa era básicamente nuestra discusión. Muchísimas gracias y una disculpa de nuevo. No, por favor. ¿Puedo responder? Adelante, sí, por favor, doctor. Muchas gracias, doctora. Lamento mucho diferir un poquito con usted en un punto. ¿Por qué se toma en cuenta, usted dice sentiencia, que es la palabra en inglés traducida al español? Voy a hablar yo de el sentir, el tener sensaciones y todo esto, este ámbito de la vida como plataforma fundamental. Es que por una serie de razones que se pueden dar, los animales, de los animales podemos predicar con seguridad que sienten, que reaccionan, que sufren, que disfrutan que los acaricien, que disfrutan comer, todo lo que tiene que ver con los sentidos. Eso no hay ahí, y eso que hay límites también, pero bueno, digamos, no hay discusión, no hay problema. Pero
los animales no tienen una idea de sí mismos, no tienen la idea de un yo que perdura a lo largo del tiempo, no pueden hacer planes, no integran su vida en un solo haz de experiencias que es mi biografía, su biografía. Eso no lo tienen. Los animales no tienen autoconciencia, no saben reflexionar sobre sí mismos. Y claro, hay una explicación. Entonces, eso quita ya muchísimo. De hecho, digamos, muchos pensadores que les niegan derechos a los animales lo hacen precisamente sobre esa base. Ahora, ¿por qué los animales no tienen eso? Bueno, ¿y por qué los humanos sí? Porque es que no es que sea una facultad innata, no. Es que los seres humanos disponemos de un instrumento que nos permite hacer adscripciones y autoadscripciones. Entonces yo puedo hablar de lo que yo hago y yo recuerdo, y yo tengo el pronombre personal yo, y yo digo yo hice ayer y yo voy a hacer mañana, y yo tengo estos planes, y tengo el lenguaje, y el lenguaje psicológico en particular, en el sentido más amplio de la expresión. Los animales no tienen eso. Entonces, ¿por qué si queremos ser certeros, no vamos a estarles adscribiendo, presuponiendo cosas que no vamos a poder justificar después? Lo que sí podemos justificar es que tienen sensaciones. Eso sí lo podemos justificar vía la conducta. Pero no podemos justificar que tengan pensamientos. A ver, si entendemos el lenguaje no como un abecedario, reglas de sintaxis y demás, sino como sistemas de comunicación, pequeños sistemas de comunicación diferentes unos de otros. ¿Cuáles serían las palabras animales, básicamente? Comida, ayuda, enemigo, peligro, reproducción. No tienen. Entonces, si no tienen, como ellos, la gran ventaja de los animales, de los seres humanos sobre ellos, es que somos la especie que tiene el lenguaje. Y ese es el superinstrumento que permite la producción y que los animales no tienen. Entonces, por más que una señora bondadosa agarre a su lorito o agarre a su gato y lo vea y lo acaricie y le diga, oye, tú te acuerdas, el animal no entiende, porque el animal no tiene el instrumental. Entonces, sí, digamos, le podemos adscribir ciertas cosas, es muy vivo, yo muy rápido salió corriendo y es muy limitado. Y no hay vida mental en un sentido un poco más estructurada en ellos. Y eso está relacionado con otro punto en el que tampoco estoy ahí de acuerdo, no solamente en relación con los animales, sino con los humanos. Usted habló, y eso es muy pertinente, de la idea de valores inherentes de los animales. Bueno, yo no creo que los humanos tengan valores inherentes, porque creo que el justnaturalismo como escuela de filosofía del derecho es fallida totalmente. Es decir, la idea de derechos naturales es una idea que funcionó cuando yo tengo una concepción de Dios que me da, no la tenemos. Entonces, cuando nace un niño, yo veo que el niño venga completo con sus orejitas, sus manitas, sus dedos, su boca, todo, pero no veo que venga con derechos. No es como dice el dichito mexicano de que cuando hablan de niños con buena suerte o lo que sea, que nació con una torta bajo el brazo o cosas por el estilo. Eso es un modo caricaturesco de hablar. ¿Dónde están los derechos humanos, los derechos de las personas naturales? ¿Cuáles? Se pueden negar, se pueden rechazar, se pueden cambiar, han evolucionado. ¿Cuál es el criterio para decidir cuáles son? Eso no existe. No hay respuestas satisfactorias. Los derechos son esencialmente prerrogativas sociales. Para no repetir, son regalos, por así decirlo,
que la sociedad le ofrece a sus miembros y les garantiza ciertas cosas. Esos son, los derechos vienen de la interacción entre individuos y de cooperación y de acuerdos para que ciertas cosas puedan pasar, otras no puedan pasar, etc. Pero eso le quita toda la idea de derecho natural, toda vigencia, importancia a la idea de derecho natural. Y si la idea de derecho natural no vale para los humanos, pues creo que vale menos para los animales, ¿sí? Entonces, ahí no estaría yo de acuerdo. Lo otro lo explico de esa manera. Muy bien, muchas gracias. Sí, me gustaría hacer una especie de moción de orden. Hay una discusión muy acalorada en el chat y comentarios bastante críticos. Me gustaría más bien que formularan preguntas, o sea, preguntas específicas al ponente. Claro, aquí se puede tener la discusión en el chat sin problema y realmente estoy pensando que tal vez en la siguiente sesión podemos tener un conversatorio, ¿verdad? Donde tal vez podamos retomar algunas de las ideas que se están proponiendo. Entonces, bueno, me permito hacer esta moción de orden y bueno, para mí sería muy complicado como incluso para también el doctor Tomasini leer todo esto, dar respuesta a todo esto. Entonces, miren, si les voy a decir más o menos cómo va a ir el orden y también si quieren tomar la palabra, hay manos ya levantadas, pero en el orden, Novillo está libera animal. Si quisieras hacer una pregunta, pero muy concreta, porque el tiempo nos está comiendo y tenemos también al doctor Cristian Moyano que nos va a presentar su texto. Entonces, libera animal, no sé si quisieras abrir tu micrófono y hacer una pregunta muy específica, por favor, para el ponente. Adelante, sí, gracias. No es tanto para el doctor Tomasini, por supuesto he leído su libro, sino más bien me gustaría no refutar, porque no es una discusión para refutar, la idea de vuelvo a la idea de la sintiencia. No es que no esté de acuerdo en que debe ser el primer fundamento, pero sí, si se afirma que no debe ser el único o que no es el único, sí me gustaría saber cuáles son el resto de los fundamentos, 1, 2 o 3 otros fundamentos, porque cuando decimos hay algo, pero no es lo único, tenemos que decir qué más hay, ¿no? Entonces, no es el único, bueno, ¿cuáles son el resto? Nada más porque es un tema que a mí me interesa y no es porque yo me aferre a la idea de solamente la sintiencia, no, por supuesto que no, pero sí me gustaría saber quienes afirman que no es lo único, ¿qué más hay además de la sintiencia? Gracias. Adelante, doctor. Gracias, Libera Animal. Bueno, perdón, yo creo que la pregunta era más bien para la doctora Rossi que para mí, pero bueno, no, yo me circunscribiría básicamente al ámbito de eso, porque lo que nos importa del dolor, lo que nos importa de los animales es su dolor físico, no su dolor mental. Yo no estoy pensando en el arrepentimiento del animal, en el odio del animal. Ese ámbito de vida, que es la vida intelectual, mental, esa no forma parte. Lo que sí forma parte es que no le den un machetazo, que no le den una patada, que no lo golpeen antes de todos los horrores que ya conocemos y que hemos leído por montones, ¿sí? No hay más que ir a un rastro para ver. Es decir, yo no sé quién aguanta 3 minutos en un rastro, hay que ser muy valiente o muy no sé qué, muy insensible. Y además, pasar la prueba para trabajar en un rastro, bueno, yo no la paso, me reconozco incapaz, ¿no? Pero es llegar, aparte del contrato de trabajo, los derechos laborales del trabajador y todo lo que ustedes quieran y manden, la prueba interna es la de en esa alberca de sangre que está, le dan un vaso así de 1 litro de sangre espumosa caliente y se lo tiene uno que tomar. Yo no lo paso, no voy a trabajar en un rastro, ya he visto, es un horror, es una cosa espantosa, porque además la gente los golpea, les hace, antes de matarlos, o sea, pero todo eso es sentir.
el animal ese es el mundo de la sensación, de las sensaciones, del dolor, en todas sus variedades. No aparece otra cosa. No aparece la nostalgia, no aparece el arrepentimiento, no aparece nada de eso. Es el dolor. Entonces, yo sí creo que de lo que se trata no es de hacer de la vida en el planeta, de hacerles la vida placentera, es hacerles la vida sin dolor, y sobre todo sin dolor innecesario. Si hay que operar a un animal y va a sufrir, bueno, hay que operarlo, se le causa dolor, ni modo, pero no es un dolor necesario y para algo. Todo de lo que estamos hablando es de dolores innecesarios. A ver, 250 millones de ratas en laboratorios anuales, todo lo que sabemos de conejos, todos los que sabemos de todo lo que pasa, eso es innecesario. Eso es innecesario y eso es lo que no se debe permitir. Entonces, ¿para qué ampliar el ámbito del debate, de la batalla, por así decirlo, cuando se puede circunscribir de manera efectiva al dolor y a evitar el dolor de los animales, ¿no? Entonces, yo sí creo, y hay una cosa que viene aparejada con esto. Hay una frase es decir, la lucha por el animal y por su bienestar natural no nos compromete con el trato cuasi humano al animal. Yo creo que allí hay un error también conceptual. Como dice Jean-Paul Sartre, y me parece muy buena su frase, cuando se quiere a los perros, se les quiere contra los hombres. Es decir, toda esta actitud de poner al perro en la mesa, de tratarlo como si fuera, ¿no? De lamerle la lengua. A mí no me atrae y me parece que es ofensivo para los seres humanos, ¿sí? No puedes cargar a un niñito perdido en una plaza porque te da asco, porque está sucio, pero no lo puedes agarrar, abrazar y decirle que deje de chillar y agarras a un perro y le das un beso. No, pues no, perdón, pero me parece ofensivo al niño, ¿sí? Entonces, yo creo que Sartre tiene razón en eso. Entonces, el compromiso con los animales es un compromiso, por así decirlo, profesional, no sentimentaloide, porque entonces caemos en eso y eso es otra cosa. Muy bien, quiero comentar que Adriana Cosío también estaba aquí metida en la discusión, pero se tuvo que retirar. Entonces voy a ceder la palabra, vamos a tratar de ser muy breves, les recuerdo otra vez, a Joana Fernanda, luego Antonio de Anquín, si quieres también hacer tu comentario, al doctor Daniel Oviedo y por último a Ulises. Y si nos queda tiempo, le regreso la palabra a la doctora Rossi. Les tengo confianza, entonces por eso me atrevo a hacer esto. Entonces, le doy la palabra a, quedamos, Joana, por favor. Víctor, no quiero interrumpir demasiado, pero el tiempo, no, ¿cómo andamos de tiempo? Pues ya andamos algo colgados. Bueno, Sí, por el respeto al otro ponente y también con todo respeto, el doctor Alejandro. No hay problema, gracias. Ok, bueno, por eso insisto que sean muy breves. Antonio de Anquín, ¿quisieras decir algo muy rápido, una pregunta muy rápida? Y también sí, yo quisiera hacer alguna pregunta al doctor, ya que no está Fernanda, desde, digamos, desde el pensamiento del sur o epistemologías del sur, se plantean nuevos fundamentos. ¿Qué piensa el doctor Tomasini sobre estos fundamentos para constituir en cierto modo una ética animal y fundar derechos de los demás animales? Le hago esa pregunta. ¿Pero cuáles son esos fundamentos, perdón? Varios fundamentos recogen las miradas del buen vivir y en cierto modo, voy a decir muy sintético, estar atravesados por una mirada biocéntrica. Bueno, la verdad no conozco mucho el tema, entonces, pero sí puedo decir que me parece un acto fallido, biocéntrico, es decir, es como
como intentar modificar nuestra estructura conceptual y reemplazarla por otra en la que nosotros, que somos quienes usamos los conceptos, nos vemos puestos en un lugar que no es el que nos corresponde. Todo gira alrededor del ser humano. Pensamientos, sentimientos, vida, progreso, imaginación, todo. Entonces, reemplazar ese orden por otro no es nada más estar haciendo propuestas de poner un concepto como el supremo. Es como si en lugar de ser humano ponemos a Dios o ponemos biocentrismo, todo lo que tenga vida. Sí, las amibas, las cucarachas. No, es que yo creo que eso no va a dar resultados sencillamente, ¿sí? No es realista, no es lo que yo dije que era realista. Ser realista es partir de datos que son incuestionables y no solamente el dato, nuestra visión de la realidad es incuestionable porque no tenemos otra con qué reemplazarla. Cuando uno nace y empieza a hablar, a adquirir las palabras, empieza a formarse, a integrar la red de conceptos que todos usamos, se le están transmitiendo. Entonces, con eso se mueve. Y ahora viene alguien y nos dice, no, reemplaza eso. ¿Con qué lo reemplazo? ¿Para qué voy a poner el concepto de biocentrismo cuando en el centro está el Homo sapiens, el hombre que sabe que sabe? Y de ahí se deriva todo. Y lo otro que, o sea, me voy a poner, vamos a ponernos como especie al mismo nivel que los delfines, que los chimpancés, eso me parece hasta infantil, me parece poco práctico. Yo creo que en la lucha por los animales hay que ser claro, directo, al centro y lo más efectivo posible. Y lo más efectivo posible es reducir las posibilidades de debates que no nos llevan a ninguna parte y que lo único que van a hacer es retrasar la toma de medidas. Hay que ir sobre lo que es seguro. Lo que es seguro es que los animales sienten y sufren y los hacen sufrir innecesariamente. Y lo que hay que hacer es multar. Ay, ya logramos esa primera plataforma, bueno, ya después veremos. Pero es como, digamos, a mí esta idea de biocentrismo automáticamente me genera la idea de vamos a hacer de los seres humanos santos. Vamos a hacer de a todos San Franciscos de Asís. No, pues eso no tiene mucho sentido, en mi opinión. Bueno, por último, doctor Daniel Oviedo, adelante, por favor. Hola, gracias. Sí, tenía dos preguntas, pero creo que ahora tengo tres. Voy a hacerlas rápidas. La primera es sobre, no sé si podía aclarar más al conferencista, le agradezco lo que estuvo hablando sobre derecho, pero los derechos, digamos, yo no sé si él comparte esta visión, yo particularmente la tengo, soy profesor de filosofía del derecho, de hecho, de que hay un derecho que tiene que ver con activo y un derecho pasivo, es decir, los derechos no es que todos se ganan o se merecen. Hay derechos que se otorgan, ¿verdad? Que no necesitamos hacer nada para merecerlos. Hay derechos que no tenemos porque no estamos en un ámbito. Hay otros que se nos niegan por las condiciones. Y más o menos eso es lo que pasa con los derechos de los animales, ¿verdad? Los animales a lo mejor no son sujetos activos de derecho, porque ellos no pueden decir, yo invoco a tal ley o a tal norma, pero sí son sujetos pasivos de derecho. Esa sería la primera cosa. La segunda cuestión sería esto que estuvieron mencionando. Creo que hay una confusión también entre biocentrismo y ecocentrismo. En Sudamérica lo que más nos adherimos es al ecocentrismo, no al biocentrismo. Y el ecocentrismo no es nada tomado de los pelos ni sacado de la galera, es como vivían nuestros ancestros, particularmente nosotros aquí somos descendientes de los guaraníes y ellos tenían una concepción diferente a esta concepción occidental antropocéntrica, por la cual nosotros los humanos formamos parte de una tierra, toda le podríamos decir biosfera en castellano. Y es más, ellos se imaginaban el paraíso o la vida perfecta como una vida de armonía, le decían que quiere decir una tierra sin males o una tierra donde
el contacto con la naturaleza sea que casi o totalmente perfecto. Entonces, esa concepción no es una concepción ilógica porque habla de que nosotros formamos parte de algo más grande que es la ecósfera y no tenemos derecho a someterla como hace el cowboy, ¿verdad? La ética del cowboy del antropocentrista. Y con respecto a eso le quería aclarar que hay una cuestión, una cosa es el antropocentrismo no zoológico y otra cosa es el antropocentrismo metafísico. Es decir, podemos estar de acuerdo en que todo lo que hagamos y miremos va a ser siempre desde la mirada del humano, pero no necesariamente todo lo que pensemos tiene que estar hecho para privilegiar al humano en primer lugar y sobre todas las cosas. Y bueno, ahí me quedo, pero no quiero quitarles tiempo, está muy interesante el debate. Gracias, Víctor. Bueno, muy rápidamente, con lo primero que dijiste, no tengo ningún problema. Ver a los animales como agentes pasivos de derechos, pues es lo más natural. Ellos no son abogados ni juristas, obviamente son más bien seres a los que se les confiere. Y eso es lo que estaba yo enfatizando. La defensa de los animales depende de los humanos. Aquí son los humanos los que tienen que defender a los animales de otros humanos. No estamos hablando de la defensa de animales por animales o de, no. Entonces, en eso no tengo no contradicen nada en lo que yo digo. Lo del ecocentrismo, bueno, ahí hay multitud de puntos de vista. Yo trato de adoptar una actitud realista. También en México tenemos muchos pueblos primigenios, originales y todo lo que se quiera. Y también se promueven este tipo de cosmovisiones, pero me parece a mí que chocan con lo que podríamos llamar el principio de realidad. Yo creo que la lucha efectiva se da en el marco de lo real, no tratando de transgredir lo real. Esa es una cuestión de estrategia o de enfoque general y habría que discutir muchas otras cosas. Digamos, yo no me iría por esa vertiente en relación con la defensa de los animales. Respecto a lo del antropocentrismo, a ver, me parece hasta cierto punto inevitable. Yo por razones filosóficas, no voy a entrar en eso, digamos, no defiendo ninguna metafísica, soy antimetafísico. Entonces, esta distinción no me necesitaría yo elaborarla, verla más para rechazar. No estoy interesado en defender ninguna metafísica, al contrario. Para mí, digamos, no hay ni una metafísica del derecho, no estoy postulando derechos, ni entidades abstractas, ni nada por el estilo. Trato de decir, a ver, ¿qué decimos cuando hablamos de derechos? ¿De quién hablamos? ¿Cómo se adscriben? Y entonces hablo de la conducta humana de nuevo, en contexto intencional y demás, pero se retrotrae a eso. Lo demás, no. Entonces, pues... Y rechazaría hasta cierto punto la idea de antropocentrismo, que eso me parece más como una línea de crítica más importante. Si el hecho de reconocer nuestro papel central como el eje en el lenguaje conceptual, las ideas, las prácticas y demás, es una visión antropocentrista o meramente realista, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es asunto de debate de otros temas también. Pues muchísimas gracias. Quiero entregar aquí virtualmente su constancia al doctor Alejandro Tomasini. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga la presente constancia al doctor Alejandro Tomasini Basols por su participación en el Seminario Permanente de Ética Animal, reflexiones en torno al libro Los Animales, Aguascalientes, 29 de julio del 2022, firma la decana del Centro de Ciencias Sociales, la maestra María Zapopan, el jefe de departamento de Filosofía, el doctor Enrique Luján, y su servidor, Víctor Hugo Salazar, como coordinador de este seminario. Solamente decir para todos los participantes
que bueno, no necesariamente tenemos que coincidir con el ponente, ¿no? Y el ponente no necesariamente tiene que coincidir con nuestros puntos de vista y haber leído todo lo que ya nosotros hemos leído. Entonces, pues muchas gracias por su participación tan activa. Realmente hoy fue uno de esos días importantes de discusión y que bueno, claro que sí, estoy pensando en hacer un conversatorio próximamente. Sin más, quiero dar la palabra a Cristian. Vamos un poco retrasados, pero más o menos así es como lo acordamos también. Cristian nos va a presentar su libro, ya ha estado con nosotros en otras sesiones y bueno, ya nos había adelantado que estaba por publicar el libro y qué buena noticia que ya está, salió de imprenta y bueno, pues él va a comentarnos acerca de algunos datos que nos inciten, nos motiven a leerlo y a actualizarnos más sobre estos temas, a hacer más músculo, ¿no? Sobre esto. Entonces, cedo la palabra primero a Lupita para que haga la presentación formal y posteriormente seguimos contigo, Cristian. No sin antes, pues nuevamente agradecer al doctor Alejandro Tomasini e invitarlo, pues obviamente a que se quede con nosotros en lo que resta de la sesión e invitarlo a que nos acompañe en sesiones posteriores. Guadalupe, por favor, te cedo la palabra. Víctor, si haces otra grabación. Ok. Bien, bueno, entonces les comento a los, bueno, despedimos esta sesión y nos vamos a conectar entonces a una, bueno, no se tiene que salir. No, seguimos en la sesión, solamente va a terminar la grabación y comenzar la nueva para el doctor. Gracias.